Buenos días, buenas tardes, buenas noches para quienes me estén escuchando. Aquí seguimos con lo que es la materia Psicología de la Memoria de la carrera del grado de UNED de Psicología, en este caso del segundo curso. Esta sería la parte 3 del vídeo del primer capítulo y vamos ahora a continuar con lo que es el punto 1.6.5 que comienza hablando sobre los sistemas de memoria en el cerebro. Y empezamos. Vale. Dice así, una de las primeras aproximaciones a la definición de sistemas de memoria fue la de Tolving en 1985. Cada sistema de memoria dependería de una estructura anatómica y evolutiva diferente que a su vez adquiriría, representaría y recuperaría diferencialmente el conocimiento. O sea que cuando hablamos de sistemas de memoria y del sustrato físico, de acuerdo a este autor, estaríamos hablando de diferentes estructuras que adquieren y recuperan la información en diferentes áreas. Schachter y Tulving en 1994, en un desarrollo posterior, explican que el concepto de memoria múltiple, lo habíamos visto anteriormente, implica varios desarrollos conjuntos, incluyendo el descubrimiento de la amnesia, de que la amnesia era un trastorno altamente selectivo de la memoria y que las estructuras hipocampales, que son las que están relacionadas con el aprendizaje, juegan un papel crucial en la adquisición de ciertos tipos de información. Los hallazgos de disociaciones entre las tareas que representan la memoria a corto plazo frente a la memoria a largo plazo, la memoria episódica frente a la semántica y la memoria declarativa frente a la procedimental. La constatación de que las operaciones de muchas formas de memoria a veces se manifiestan de forma implícita en lugar de explícita. Bien interesante esto, que la memoria a veces actúa desde un lugar implícito y no conscientemente, digamos. Los sistemas de memoria particulares deberían especificarse en términos de la naturaleza, de sus reglas de funcionamiento, el tipo de información o contenido y las vías y mecanismos neuronales que lo sustentan. O sea que estaríamos hablando de una posible clasificación en función del tipo de información que sustenta cada sistema de memoria. Para que un constructo sea calificado como sistema de memoria debe cumplir al menos 3 criterios. Operaciones amplias basadas en categorías dentro de un dominio especificable. El sistema de memoria permitiría mantener una pequeña cantidad de información durante un tiempo breve y realizar operaciones con ese material. Por ejemplo, dados 3 números concretos, 2, 3 y 6, realizar una suma. Vale. Una lista de sus propiedades y relaciones que diferencian un sistema determinado de otros sistemas podría definirse además como los códigos de representación que admite verbal, visual, espacial, los mecanismos de olvido a los que se ve sometido, decaimiento de la huella de memoria, interferencias, etc. Pero a su vez se relaciona con otros sistemas de memoria, como los registros sensoriales, de los que extrae la materia prima, por ejemplo, percibir visualmente los números 2, 3 y 6, junto con el símbolo más. A los sistemas de memoria de larga duración, que permiten activar los esquemas necesarios para aplicar una regla concreta, en este caso, la suma. Disociaciones convergentes. Pruebas relevantes de comparación de tareas que nos muestran cómo los pacientes amnésicos no suelen tener dificultades para realizar esta suma, pero en la curva de posición serial no muestran los efectos de primacía clásicos encontrados en la población adulta normal. En los años 80, en un intento por definir y clasificar los diferentes sistemas de memoria, aparecen las primeras propuestas teóricas, entre las que destacan las de Squire y Schachter y Tulving, en la tabla que veremos a continuación, en la 1.9 y la tabla 1.2. Squire realiza una distinción entre dos principales sistemas de memoria a largo plazo de tipo declarativo y no declarativo, atendiendo principalmente al origen neuroanatómico, al sustrato físico. ¿Sí? Y ahí tenemos el cuadro que podemos
echarle un vistazo. Schachter y Tulving en 1994 parten de la distinción con un origen más representacional entre memoria declarativa o explícita, permite la adquisición, retención y recuperación consciente e intencional, y la memoria no declarativa o implícita no permite el acceso al contenido consciente de la memoria. ¿Vale? Estas dos clasificaciones son bien importantes porque es un poco cómo se reconstruye esa memoria, ¿no? Volviendo al concepto inicial que dijimos, que la memoria es adaptativa y es reconstructiva, ¿vale? Y estas dos clasificaciones de memoria declarativa explícita e implícita dan matices justamente a esta característica de la reconstrucción. En la memoria declarativa explícita, las regiones temporomediales implicadas en estos son el hipocampo, el córtex parahipocampal, el córtex heptorrinal, el diencéfalo, los cuerpos mamilares, entre otros. Mientras que en la memoria no declarativa, la implícita, la que no es consciente, los ganglios basales, el neocórtex, la amígdala, el cerebelo, etc. Vale. Schachter y Tulving distinguen 5 sistemas diferentes, 1 a corto plazo y 4 a largo plazo, donde se representan de manera subyacente las operaciones implicadas en los procesos de recuperación explícita e implícita, así como las propiedades que los definen. Cada sistema principal estaría determinado por diferentes subsistemas. Y vamos a ver lo que es el cuadro 1.2, donde detalla los 5 sistemas principales de aprendizaje y memoria humanos, según Schachter y Tulving. La primera, memoria procedimental. Esta implica habilidades motoras, cognitivas, hábitos, condicionamiento simple, aprendizaje no asociativo. En el cerebro, que zonas anatómicas intervienen, el córtex premotor parietal motor, ganglios basales, córtex prefrontal, extrastriado, núcleo caudado, musculatura esquelética, cerebelo, respuestas emocionales de amígdala y vías reflejas. En lo que es la recuperación implícita, tiene propiedades no cognitivas, automáticas y no declarativas. Luego, como sistema de representación perceptiva, este subsistema, las funciones que tiene son forma visual de palabras, forma auditiva de palabras y descripción estructural. Lo que es el locus cerebral implica el córtex occipital, extrastriado y regiones de córtex ganglioniano. Y en la recuperación implícita, propiedades cognitiva, no declarativa y extraimiento artificial. En la memoria semántica, además, como subsistema, encontramos lo que es lo espacial y lo relacional. En el locus cerebral, el córtex prefrontal izquierdo, lóbulo temporal medio y diencéfalo. En la recuperación implícita, implica lo cognitivo, declarativo y conceptual. Luego, la memoria de trabajo o primaria implica el ejecutivo central, lo auditivo, verbal y la visoespacial. En lo que es el locus cerebral, lóbulos frontales, córtex parietal izquierdo, áreas de Broca, áreas motoras y premotoras hemisferio izquierdo. Perdón. Tiene una recuperación explícita, la memoria de trabajo, que implica que tiene propiedades cognitivas y de retención. Y luego la memoria episódica, que implica el locus cerebral del córtex prefrontal izquierdo, lóbulo temporal medio y diencéfalo, tiene una recuperación explícita y sus propiedades son cognitivas. O sea que en las primeras 3 que mencionamos, en los primeros 3 sistemas que mencionamos, la memoria procedimental, la representación perceptiva y la memoria semántica, la recuperación de estos 3 tipos de memorias tiene un carácter implícito, mientras que la memoria de trabajo, la memoria operativa que habíamos visto antes,
Y la memoria episódica, esa recuperación se realiza de forma consciente, es decir, explícita, perdón. Época de alergias, invierno, así que bueno, con el cafecito calentito, un poco de nieve por la calle y aquí con la memoria muy activa. Seguimos. 1.7, procesos de memoria. Respecto al funcionamiento de la memoria, esta procesa la información que recibimos a través de las diferentes modalidades sensoriales y lo hace a través de los procesos de codificación, almacenamiento y recuperación. Esta descripción de los procesos de memoria proviene del marco teórico del procesamiento de la información, tanto de los primeros modelos seriales basados en la analogía cerebro-ordenador, como los más recientes basados en el procesamiento distribuido y paralelo. Vale, pues vamos a centrarnos ahora en estos tres términos que acabamos de mencionar, que son fundamentales a la hora de hablar del procesamiento de la memoria: codificación, almacenamiento y recuperación. La codificación tiene dos subfases. La adquisición corresponde al aprendizaje, que conlleva el registro y análisis de la información que accede a través de nuestras modalidades sensoriales a los registros sensoriales, y la consolidación de la información entrante en la creación de representaciones de memoria. Ese proceso de codificación puede ser intencional o incidental, puede verse afectado por por muchas variables: profundidad a la que se codifica la información, el tiempo y de distribución, organización del material, estrategias de repetición, repaso, distintividad de la información, periodo de descanso, sueño, atención, emoción, en fin. O sea que hay muchos procesos a nivel consciente e inconsciente que intervienen en lo que es la codificación y proceso de codificación de esa información. El almacenamiento, que es otra de las características que incluyen, digamos, el proceso, cómo se procesa la información que recibimos, dice que la información se da como resultado de dos subprocesos de la codificación: adquisición y consolidación. O sea, depende de la fase anterior. Para muchos, codificación y almacenamiento formarían parte del mismo proceso, implicando el mantenimiento de dichas representaciones en el tiempo. El proceso de almacenamiento de la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo es explicado por el circuito hipocampo-córtex prefrontal a través de dos procesos relacionados a nivel cognitivo con el traspaso de la información del sistema a corto plazo al sistema de largo plazo. Y luego la recuperación. En la recuperación, el sistema cognitivo accedería a las representaciones mentales previamente codificadas y almacenadas. Ese proceso de recuperación hay que distinguir entre accesibilidad y disponibilidad, las diferentes claves de recuperación implícita y explícita que mencionamos anteriormente. El tipo de tareas de evaluación: recuerdo, reconocimiento, recuerdo con claves, el contexto. Una característica muy importante de la puesta en marcha del proceso eh, mnemónico es que el producto finalmente recuperado no es una copia de la realidad, sino una reconstrucción de la misma. Y aquí volvemos al concepto que se repite constantemente de reconstrucción. Entonces, Tulving en 1994 propone el modelo ERA, modelo neurocognitivo, que enfatiza los procesos de codificación y recuperación de la información para distinguir los dos subsistemas de memoria a largo plazo episódico y semántico. Utilizando la técnica de tomografía por emisión de positrones, PET, encontraron que las regiones prefrontales del hemisferio izquierdo y derecho estarían implicadas diferencialmente en estos procesos. Regiones izquierdas están más activas durante la codificación episódica y la semántica, y regiones derechas están más activas durante la recuperación episódica. Bien interesante sobre el tema de la activación a nivel neuronal de las diferentes áreas cerebrales en el proceso de recuperación de la información. Punto 1.8. Memoria y olvido. Luis Borges escribió
La memoria de Funes, en un relato sobre un personaje hipermnésico, representando la incapacidad de su personaje para olvidar, como una ficción. Mi memoria gobierna mi vida, es como mi sexto sentido, sin esfuerzos, no puedo dejar las cosas a causa de mi memoria. Es parte de mí, lo sé, desde hace mucho tiempo. Mi memoria es excepcional. No creo haber deseado nunca tenerla, pero es un encargo. Una cita de Luis Borges. Lo cierto es que existen casos reales, como del de Jill Price, una mujer hipertimésica, que define así su memoria, ya que su incapacidad para olvidar es una pesadilla. Reflexionar sobre el olvido lleva implícito especular sobre la memoria y viceversa. Son dos conceptos que están completamente relacionados. Olvidar es un mecanismo adaptativo. Atento a esto. La forma más adecuada de abordar esta relación podría partir de la consideración de los mecanismos que subyacen al olvido. Se han distinguido al menos dos tipos de olvido relacionados con omisiones y comisiones. Qué importante esto que acabamos de decir. Olvidar tiene esa característica adaptativa. Eso que decimos a veces que hay ciertos recuerdos que en cierta manera se esfuman, desaparecen o que bloqueamos de situaciones de repente que fueron negativas para nosotros. Y justamente aquí viene esa cuestión adaptativa de que el olvido tiene esa característica. Entonces, dos tipos de olvido relacionados con omisiones, asociados a un déficit de la información buscada, incluye los casos en que la información no está accesible, no es posible acceder al recuerdo, aunque la información puede estar o no disponible, almacenada o no. Dentro de los olvidos por omisiones, algunos autores han distinguido entre olvido incidental, implicaría cualquier mecanismo de olvido que no se pone en marcha voluntariamente por parte del individuo y podríamos decir que se trata de un mecanismo automático. Y olvido motivado implicaría los mecanismos del olvido que se ponen en marcha voluntariamente por parte del individuo, mecanismo controlado. Y las comisiones, en este caso la información está disponible, pero en el proceso de recuperación la información se distorsiona. Es decir, la información está disponible en el sistema y la recuperación de esta conlleva una distorsión. Por ejemplo, fenómeno de las falsas memorias. Perdón, y sigo con mi resfrío. Y seguimos, diciendo que el interés científico por la naturaleza de la búsqueda de los mecanismos que subyacen al olvido se remonta a los trabajos de Ebbinghaus, que lo mencionamos anteriormente. La hipótesis del decaimiento de la huella de la memoria ha sido una de las más utilizadas para explicarlo. Sin embargo, los mecanismos a través de los cuales el tiempo provoca olvido son más confusos. El tiempo podría actuar provocando un decaimiento gradual de la activación de un concepto o de elementos estructurales de la memoria que posiblemente tengan una base biológica, o como la muerte neuronal, cambios en las conexiones neuronales o incluso un proceso de neurogénesis. Es importante considerar, perdón, que la variable tiempo no actúa aisladamente, influyendo otros factores. Con el paso del tiempo se producen cambios en el contexto, donde el número de claves y la calidad de las mismas a la hora de la recuperación puede fluctuar de manera importante. El paso del tiempo, perdón, comporta más probabilidad de que los contextos de codificación y recuperación de la información no se corresponden, lo que dificultaría la recuperación. Uno de los aspectos más importantes que conlleva el paso del tiempo es el número de experiencias que tenemos y con ellas la interferencia que existen entre los diferentes materiales que vamos almacenando, puesto el énfasis en los mecanismos de control inhibitorio para suprimir voluntariamente la información no deseada. Los mecanismos inhibitorios han sido vinculados con el olvido de materiales relacionados, por ejemplo, fenómenos como el olvido inducido por claves del conjunto u olvido inducido por la recuperación. Suponen una visión funcional del funcionamiento de la memoria que resalta el carácter adaptativo del olvido, lo que decíamos antes.
La ventaja adaptativa del olvido es evidente en personas con hipermnesia. También puede ser adaptativo para olvidar aquellas cosas que nos duelen por su componente emocional, lo que comentábamos antes, o simplemente porque no nos dejan funcionar correctamente. Ese carácter adaptativo que en cierta forma bloquea esos recuerdos que nos exponen a cierto dolor. Bien interesante. En la motivación por olvidar voluntariamente, olvido motivado, también se ha puesto el énfasis en los mecanismos de control inhibitorio para suprimir voluntariamente la información no deseada. Muy interesantes los conceptos presentados aquí sobre lo que es el olvido. La memoria durante el ciclo vital. La memoria, al igual que el resto de los procesos cognitivos, no se mantiene invariante con la edad. No es un sistema unitario. Lo volvemos a repetir este concepto. Y durante el ciclo vital, los diferentes sistemas cambian a un ritmo diferente. Las diferencias individuales son más acusadas durante dos etapas muy específicas del desarrollo, la niñez y la vejez. Épocas donde más cambios se producen en los diferentes procesos cognitivos. Entonces, la epigenética, perspectiva multidisciplinar que aborda el estudio de los genes en interacción con otros factores, es la perspectiva más adecuada para abordar dichos cambios. La memoria declarativa o explícita es la más sensible a los efectos de la edad. Atención. Durante los primeros años de vida mejora muchísimo, tanto en su capacidad como en la duración de la información almacenada, y esto es así hasta al menos hasta pasada la adolescencia. Se ha atribuido a diferentes factores que a su vez se relacionan con la madurez cerebral. La memoria de trabajo a nivel estructural implica una compleja red frontoparietal, cuya maduración correlaciona con el desarrollo de este sistema de memoria. Respecto a la metamemoria y el uso de estrategias de memoria, el conocimiento que los niños tienen acerca de su memoria y de cómo funciona les permite utilizar diferentes estrategias que facilitan el funcionamiento de este proceso cognitivo. Esto es bien interesante porque es un poco como estar en poder de esa capacidad de poder almacenar la información correctamente, saber de qué manera procesamos la información y al manejar eso, digamos, entre comillas, podemos lograr que ese almacenamiento sea efectivo para luego tener una recuperación de esa memoria, de esa información de forma más efectiva. Experimenta cambios sustanciales durante el envejecimiento, momento en el cual influye negativamente en este tipo de memoria. Sin embargo, estamos hablando de la memoria explícita. Diferentes factores de protección a nivel de educación, el ejercicio físico o el entrenamiento cognitivo podían servir de reserva cognitiva y actuar como un mecanismo compensatorio. Y se ha visto que diferentes tipos de diseños transversales frente a longitudinales modulan el declive encontrado en las personas mayores. Muy, muy, muy interesante este aspecto de, de justamente moldear, a pesar del tiempo, a pesar de otros factores biológicos que puede llegar a tener la persona, el tema de el nivel de educación, el ejercicio físico y el entrenamiento cognitivo como factores para justamente activar, reactivar esa memoria explícita declarativa y modular, como dice aquí, el declive en las personas mayores. Bien, déficits encontrados en la memoria de trabajo han sido atribuidos a un deterioro del lóbulo frontal y el circuito frontoparietal relacionado también con los mecanismos atencionales y las funciones ejecutivas. Con respecto a la memoria no declarativa, la implícita, la que veíamos antes, aunque parece mantenerse relativamente estable durante la primera década de vida, existe más controversia en relación al envejecimiento. O sea que esas dos etapas de vida que mencionamos, la niñez y la vejez, son dos momentos cruciales en la vida. La primera como base, digamos, de almacenamiento y de aprender a procesar, y la segunda
donde se puede evidenciar un declive, digamos, en esas funciones, pero que mediante diferentes estrategias como el entrenamiento cognitivo, por ejemplo, se puede modular hasta cierto punto, por supuesto. Neurociencia cognitiva de la memoria. La neurociencia cognitiva es una disciplina científica que se caracteriza por utilizar el método científico. La neuropsicología ha sido uno de los antecedentes más directos de la neurociencia cognitiva actual. Este apoya en los principios de la psicología general y en el desarrollo tecnológico producido en las últimas décadas. La psicología cognitiva de la memoria ha tenido siempre entre sus objetivos básicos identificar y definir la organización funcional de la memoria, lo que ha variado han sido los niveles de análisis. En los primeros modelos cognitivos de los años 60, el interés se reducía a describir la organización de la memoria en términos algorítmicos o representacionales. Desde la neurociencia se busca describir su organización a nivel de implementación en el órgano que la sustenta, es decir, el sistema nervioso, y en su órgano central, el cerebro. Un sistema vivo relativamente complejo que no deja de cambiar a lo largo del ciclo vital. Eh, Súper importante, súper interesante y súper importante. La neurociencia cognitiva se apoya en tres fuentes de datos. Paradigmas experimentales derivados de la psicología cognitiva. Una de las aportaciones más relevantes ha sido la idea de la memoria, de que la memoria no es una entidad única. Estudios con humanos con lesiones cerebrales en determinadas estructuras nerviosas, por ejemplo, el estudio científico del paciente amnésico HM, supuso un antes y un después en la investigación sobre los diferentes sistemas de memoria humana. Tras la cirugía realizada por el doctor Scoville para eliminar sus fuertes crisis epilépticas y la evolución neuropsicológica realizada por la doctora Milner, se encontró una importante disociación entre los sistemas de memoria declarativa y no declarativa, con conservación de la memoria a corto plazo y de la inteligencia general en este paciente. Este patrón de datos de conducta fue completado posteriormente con las imágenes de su cerebro in vivo y post-mortem. Estudios con animales y en los trabajos de Klein y Kendall con Aplicia fueron muy importantes para comprender los mecanismos neurobiológicos implicados en el aprendizaje y la memoria. Los estudios realizados sobre aprendizaje espacial con roedores también han sido muy relevantes. Y aquí tenemos una tabla, la 1.4, donde menciona las principales técnicas actuales que se utilizan para investigar la memoria. Por ejemplo, la estimulación magnética transcraneal, que se utiliza tanto en investigación como en clínica, no invasiva y reversible. Resolución temporal y adecuada, baja resolución espacial, se limita en la región del córtex, prueba relativamente económica. Luego tenemos la resonancia magnética, que se utiliza tanto en la investigación como en clínica. Se permite utilizar otras técnicas como imagen por tensor de difusión y la tractografía. No es invasiva, es de alta resolución espacial, cerebro estático y es una prueba relativamente costosa, pero accesible tanto para nivel investigación como clínica. Eso es importante. Ambas, ¿no? Hasta ahora. Eh, Luego, la resonancia magnética funcional, tanto para investigación como clínica, no es invasiva, excelente resolución espacial, se ve el cerebro en acción y, bueno, es una prueba relativamente costosa. Tomografía por emisión de positrones se utiliza más en clínica que en investigación. Es invasiva, tiene buena resolución espacial, baja resolución temporal y es relativamente costosa, lo que mencionan aquí. Potenciales relacionados con eventos, se utiliza tanto en investigación como en clínica, no es invasiva, tiene una excelente resolución temporal y baja resolución espacial. Y la magnetoencefalografía se utiliza tanto en investigación como en clínica, no es invasiva, tiene alta resolución temporal, mejor resolución espacial que la, la de potenciales relacionados con eventos y bueno, habla también del coste.
La evaluación de conducta mediante tareas conectivas que evalúan determinadas funciones puede complementarse con el registro de la estructura o el funcionamiento del cerebro a través de estas pruebas, para evaluar los diferentes sistemas de memoria a nivel conductual. La distinción principal se hace en torno a las tareas que enfatizan el tipo de recuperación exigido al sistema. En tareas discretas se hace alusión explícita al episodio de estudio, por lo que los participantes son conscientes y buscan de forma activa y voluntariamente la información requerida. En tareas indirectas, el acceso a la información se hace de manera implícita o involuntaria, sin que el participante sea consciente de la relación entre el episodio de estudio y la recuperación posterior del material presentado. También durante la fase de codificación se puede distinguir entre aprendizaje incidental y aprendizaje eh, intencional, donde es importante tener en cuenta las estrategias de control llevadas a cabo por el sujeto. Según el modelo ERA que presentábamos anteriormente de Tolving, hay una implicación diferente durante la realización de las tareas que implican la memoria episódica. Así que bueno, nos quedamos con esto por aquí, que mencionó por último las diferentes técnicas utilizadas para investigar lo que es la memoria. Finalizamos entonces el capítulo 1 y nos encontraremos ya para comenzar con el capítulo número 2 de lo que es psicología de la memoria. Muchas gracias.